Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Sandra Mendoca Galas. Sandra Mendoca nació el 15 de mayo de 1978 en Misawa, Japón. Era hija del matrimonio conformado por Lawrence y Toshi Mendoca, y tenía un hermano llamado Lawrence Jr., quien era 2 años mayor que ella. Toshi, la madre, era japonesa, mientras que Lawrence, el padre, era de origen portugués y durante 22 años sirvió en la Fuerza Aérea. Cuando Lawrence se jubiló, la familia se mudó a Kauai, una de las islas de Hawái, que es conocida como la Isla Jardín. Los Mendoca se instalaron en un extenso rancho en la localidad de Anahola, y fue allí donde creció Sandra, a quien sus allegados le decían Sandy. Sandra fue muy aplicada desde pequeña, y tenía un impulso interior que la empujaba a desafiarse a sí misma. Estudió en el colegio St. Catherine, donde obtuvo un récord de asistencia perfecto. Además, a los 4 años ya era una gimnasta brillante, y a los 5 destacaba bailando hula, una danza hawaiana tradicional. En su adolescencia temprana, mientras estudiaba el 7º grado, la jovencita soñaba con ser periodista. Sus seres queridos describieron a la muchacha como una persona guapa e inteligente, a la que le encantaba salir con los amigos. Ella siempre estaba llena de energía. Quería hacerlo todo sin demoras y vivir la vida al máximo. En su búsqueda de nuevos retos, Sandra decidió viajar a Nueva York para continuar su formación. Luego de algunos años, cuando regresó a su casa, conoció a Darren Galas, un hombre mayor que ella que trabajaba en la construcción de autopistas. Los jóvenes comenzaron una relación amorosa y en 1999 se unieron en matrimonio. La pareja tuvo 2 hijos. El primero, Austin, nació apenas 9 meses después de la boda, y el segundo, Bryden, le siguió 2 años más tarde. Las alegrías de la pareja parecían no tener límites. A los 24 años, Sandra era madre de 2 hermosos niños y era feliz cuidando a su familia. Ella y su cónyuge adoraban a sus pequeños y se esforzaban al máximo para que crecieran sanos y rodeados de comodidades. Desafortunadamente, todo cambió unos años después, en 2005, cuando Sandra descubrió que Darren le había estado siendo infiel con 2 mujeres casadas diferentes. Incapaz de tolerar el engaño, ella lo confrontó y en junio de 2005 se mudó con sus hijos. A pesar del profundo dolor que le ocasionó la deslealtad de su pareja, la joven madre tuvo que ser fuerte y sobreponerse para sacar adelante a sus 2 hijos. Entonces comenzó a trabajar como subdirectora de alimentos y bebidas en el restaurante Beach House, en Poipu. Sandra inició las conversaciones con su abogado de divorcio para separarse legalmente de su marido. Pero antes de formalizar el divorcio, conoció a un chef llamado Ryan Shinho. Darren, quien no había tomado muy bien su separación, se puso furioso cuando descubrió que Sandra había iniciado una nueva relación. Por tener hijos pequeños en común y compartir la custodia, la expareja se mantenía en contacto, pero constantemente tenían agrias discusiones. Según el acuerdo al que llegaron,
los niños visitaban a su padre con frecuencia y luego su madre pasaba a recogerlos. En horas de la mañana del 25 de enero de 2006, Ryan fue a visitar a Sandra. Al llegar, notó que la puerta de su garage estaba cerrada y que las luces adentro estaban encendidas, algo que le pareció sospechoso. Extrañado, el hombre decidió entrar y se enfrentó a un espectáculo aterrador. Sandra, de 27 años, estaba sentada sin vida en su coche, con su cuerpo desplomado hacia el asiento del copiloto. En medio de la conmoción, Ryan dio aviso a las autoridades, y poco después la policía informó a los Mendoca que su hija había sido asesinada. De inmediato, la casa que Sandra escogió para rehacer su vida y criar a sus hijos se vio convertida en una escena de crimen. Los médicos forenses observaron que el cuerpo presentaba signos de agresión y laceraciones en el cuello. Era evidente que se trataba de un homicidio. Ese miércoles 25 estaba previsto que Sandra pasara buscando a sus hijos, quienes se encontraban en la casa de Darren. Al ver que ella se demoraba, los niños se impacientaron. No entendían por qué su mamá no llegaba. Horas más tarde, recibieron la trágica noticia. Su madre ya no volvería. Austin y Bryden habían sido cruelmente privados del amor y la compañía de una madre muy especial. La autopsia reveló que Sandra murió estrangulada con un objeto similar a una cuerda. Su cuerpo presentaba un traumatismo craneal por objeto contundente y signos que indicaban que fue víctima de una brutal paliza. Los vecinos de la zona no podían salir de su asombro al enterarse de lo sucedido. Todos se preguntaban quién pudo ser capaz de ese monstruoso acto. Pronto las autoridades centraron su atención en dos sospechosos: su novio Ryan y el hombre de quien se estaba divorciando, Darren. Al indagar acerca de la vida personal de la víctima, los investigadores descubrieron que luego de separarse, Sandra y su ex se enfrascaron en una batalla por la custodia de sus hijos. Darren fue interrogado, pero sus respuestas no convencieron a los detectives, quienes decidieron dejarlo detenido mientras continuaban las investigaciones y registraban la casa en la que vivía. Poco después, al no encontrar pruebas, lo dejaron en libertad. Las autoridades tampoco pudieron encontrar pruebas contra Ryan, el chef con quien Sandra se había involucrado sentimentalmente tras su separación. Sin embargo, poco después del asesinato, él fue detenido por las autoridades federales por cargos no relacionados a este caso, sino por haber estado implicado en una operación de tráfico de metanfetamina. Una vez encarcelado, se negó a seguir hablando del asesinato de Sandra. Si el hombre sabía algo, no estaba dispuesto a decirlo. Mientras la policía continuaba las investigaciones para dar con el asesino de la hermosa mujer, Darren y los padres de Sandra se enfrentaron por la custodia de los pequeños. Tanto Lawrence como Toshi estaban convencidos de que el exesposo de su hija era el responsable de su muerte y deseaban quedar al cuidado de sus nietos. Finalmente, la justicia concedió a Darren la custodia de Austin y Bryden. Los niños se fueron a vivir con él y con su nueva pareja, Cherine, con la que se casó tiempo después. A pesar del fallo judicial adverso, Lawrence y Toshi hicieron todo lo posible por estar cerca de sus nietos y asistieron a los partidos de fútbol y béisbol de Austin. Sin embargo, ese contacto se hizo cada vez más difícil, por lo que el padre de Sandra llegó a comentar que Darren les había lavado el cerebro a sus hijos para ponerlos contra su madre y contra sus abuelos. El caso se enfrió hasta 2008. Ese año, gracias a los avances de la tecnología forense, se encontraron coincidencias entre el ADN de Darren y el de las muestras tomadas en la ropa que Sandra llevaba cuando fue asesinada.
Sin embargo, los fiscales les dijeron a los investigadores que, dado que los dos seguían casados en el momento del crimen, el ADN por sí solo no era suficiente para presentar cargos. Pasaron 4 años más sin avances, hasta que un nuevo investigador se hizo cargo del caso. Él descubrió correspondencia escrita en la que la víctima le confesaba a su abogado de divorcio que tenía miedo de su marido, pues él estaba celoso de la relación que tenía con Ryan, e incluso la había estado acosando. Adicionalmente, los detectives encontraron una prueba que fue crucial para resolver el caso. Darren solía llevar un calendario en el que anotaba detalladamente aquellas situaciones en las cuales se molestaba por el comportamiento de Sandra, incluidas las veces que llegó tarde a recoger a los niños. Todos los días tenían una anotación, a excepción de una fecha, la del asesinato. A la policía le sorprendió que, a pesar de que Sandra no llegó a buscar a los niños el 25 de enero, Darren no hizo ninguna anotación en el calendario. Ese detalle fue suficiente para que en octubre de 2012, los fiscales procedieran a acusar a Darren de asesinato en segundo grado. Sin embargo, permaneció en libertad bajo fianza durante 5 años, mientras los fiscales armaban su caso. La parte acusadora sabía que la defensa señalaría al otro sospechoso del crimen, quien seguía en prisión por cargos de drogas. Pero cuando Ryan quedó libre, les contó a los investigadores acerca de la violencia que Darren ejercía contra Sandra. A partir de 2013, el abogado defensor de Darren, Michael Green, presentó 5 solicitudes de aplazamiento. También introdujo una moción para cambiar el lugar del juicio, alegando que la cobertura mediática del caso podía afectar las posibilidades de su cliente de tener un juicio justo. Sin embargo, la juez denegó dicha petición. En enero de 2018, cuando Darren, de 46 años, se preparaba para ir a juicio, aceptó repentinamente un acuerdo de culpabilidad. Según los términos del arreglo, el acusado no se opondría a los cargos de agresión en primer grado con lesiones corporales graves. La familia de Sandra no estaba conforme con ese trato, pero finalmente entendieron la estrategia de los fiscales. Estaba claro que, de ir a juicio con las pruebas que tenían, se arriesgaban a que Darren saliera libre. 4 meses después, en mayo de 2018, la juez del Quinto Circuito, Kathleen N. Watanabe, condenó a Darren Gallas a un máximo de 10 años tras las rejas, con una pena mínima de 8 años y medio. Lawrence, el padre de Sandra, quien luchó con todas sus fuerzas para que se hiciera justicia, sobrevivió a un ataque al corazón en 2017, antes de que se cerrara el caso. A pesar de la fragilidad de su salud, siguió de cerca los pormenores del caso, y su declaración de impacto de la víctima fue leída en el tribunal. El afligido padre expresó que el asesino debería considerarse muy afortunado al recibir una condena de solo 10 años, cuando los seres queridos de Sandra cargaban con una de por vida. El fiscal Justin F. Collard, que estuvo al frente del caso, dijo que con la muerte de Sandra se perdió una madre, una hija, una bailarina de talento y una persona increíble. Agregó que no se iban a detener hasta erradicar la lacra de la violencia doméstica en su comunidad y que nunca olvidarían a Sandra. Tras el fallo, también se pronunció el alcalde Bernard Carvalho Jr., quien dijo que el caso pesó mucho en su comunidad durante más de una década. También expresó que sus corazones y oraciones seguirán estando con su familia. Desafortunadamente, en marzo de 2022, el tiempo mínimo de condena de Darren se redujo en 6 meses, con lo que podría salir en libertad el 2 de mayo de 2026, cuando se cumpla su plazo mínimo de condena. Los Mendoca tuvieron que esperar 12 años para ver que se hiciera justicia, un ansiado momento que no borró su dolor por la pérdida
y tampoco les devolvió la posibilidad de estar cerca de Austin y Bryden. Los chicos optaron por permanecer junto a su padre y su nueva esposa. Incluso después de la acusación contra Darren en 2012 por el asesinato de Sandra, lo apoyaron y se negaron a creer en su culpabilidad. Los hijos de Sandra se hicieron adultos sin tener cerca a su madre y con su padre pagando una pena de prisión por asesinarla. Como se mantuvieron alejados de la mirada pública, se desconoce cuál es su paradero exacto en la actualidad. Tampoco se sabe si siguen creyendo en la inocencia de Darren. A pesar del tiempo transcurrido entre el asesinato de Sandra y la identificación de su verdugo, sus padres y hermano nunca se dieron por vencidos y lucharon desde su propia trinchera para lograr su captura. Unos años después de sufrir esa irremediable pérdida, crearon la fundación Nunca Olvides a Sandy G, con el objetivo de recaudar dinero para la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes, conocida como YWCA por sus siglas en inglés. Esta organización sin fines de lucro se dedica a eliminar el racismo, empoderar a las mujeres y promover la paz, la justicia, la libertad y la dignidad para todos. La familia hizo foco en la sede local de dicha organización con el fin de ayudar a los supervivientes de la violencia doméstica y crear conciencia en la población. Como parte de las actividades impulsadas a través de la fundación, mientras seguían abiertas las investigaciones, se realizaron torneos de golf, con el objetivo de ayudar a las víctimas y supervivientes y de mantener vivo el caso de Sandra en la mente del público. La familia también fabricó pegatinas para colocar en los parachoques y ofreció una recompensa de $20,000 por información que condujera a una detención y condena del asesino de Sandra. La familia comenzó a sanar ayudando a otros, y ese trabajo no se detuvo tras el fallo condenatorio. Juntos continuaron al frente de la fundación, buscando fondos para las víctimas de violencia doméstica, logrando la recaudación de miles de dólares para la YWCA. La capacidad de los Mendoca para convertir su inimaginable dolor en energía para ayudar a otras personas es admirable y ejemplar. Según información difundida a principios de 2023, Lawrence y Toshi continuaban viviendo en Hawái y llevaban una vida tranquila mientras seguían ayudando a su comunidad. Tanto ellos como su hijo mantienen vivo el recuerdo de Sandra y, a pesar de la distancia, desean lo mejor para sus hijos. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!